En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras, en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre, en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme, como cosa y posesión vuestra. Amén. Bueno, pues seguimos en este comentario de estos evangelios que anteceden a lo que será la fiesta del bautismo del Señor, después de haber celebrado la Epifanía del Señor, la manifestación a los magos. Ahora vamos a ver uno de los grandes milagros que el Señor hace, que es la multiplicación de los panes y los peces. Vamos a proclamar la primera de las multiplicaciones que se nos narran en el Evangelio según San Marcos. Escuchamos. Al desembarcar, vio Jesús tanta gente que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado, y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él les contestó: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de haberse cerciorado le dijeron: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre el césped. La gente se acomodó por grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que a su vez se los sirvieran a la gente. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 canastos llenos de sobras, también los de los peces. Los que comieron los panes fueron 5.000 hombres. Bueno, hay una cosa muy bonita en este evangelio y es el comienzo, porque se dice que Jesús, al desembarcar, vio a tanta gente que sintió compasión hacia ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Digo que es muy bonito porque vemos los sentimientos del corazón de Cristo, que siente compasión hacia la gente que está buscándole continuamente, que todo el momento pues están recogiendo sus palabras, recogiendo los milagros, y no tienen a dónde ir. Es decir, lo que le dijo San Pedro al Señor: Señor, ¿pero a quién vamos a acudir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y este no descansar del Señor continuamente, aunque sabemos que se retira a orar, sabemos que se retira a descansar, me recordaba a mí a San Francisco Javier, cuando él cuenta que no le da tiempo casi ni a rezar el breviario porque continuamente venía gente a pedirle el bautismo, gente a pedirle que le enseñara la doctrina, los mandamientos, el credo, etc. Pues este es el sentimiento del corazón del Señor, que siente compasión hacia aquellos que andan como ovejas descarriadas, como ovejas que no tienen pastor tantas veces. Porque fijaos que el gran engaño de nuestro mundo, de nuestro tiempo, es el engaño de la autonomía. Porque tantas veces pensamos que si somos autónomos, somos independientes, entonces significa que somos libres y somos felices. Pero tantas veces la autonomía, la independencia, lo que hace es individualizarnos, separarnos de la sociedad, separarnos del hermano, y eso deja una gran tristeza en el corazón, porque no estamos hechos, digamos, para estar aislados, sino que estamos hechos para vivir en sociedad. Así lo definía Aristóteles cuando decía que el hombre es un animal social. Pero además es precioso porque a veces pensamos que cuando nosotros hacemos depender nuestra vida de alguien, entonces nos invade la tristeza y ya pues no vamos a ser nosotros. Por ejemplo, ayer os hablaba del tema de que cuando uno se enamora cambia, y en cierto sentido es así, cambia porque te has enamorado, ¿no?
De la misma manera, cuando, por ejemplo, uno se casa, uno dice, es que si te casas vas a perder tu autonomía, vas a perder quién tú eres. No, hombre, es que tú no tienes que cambiar quién eres tú. Si cambiarás ciertas cosas, ciertas actitudes, eso es muy normal. Pero tú no eres el que tienes que cambiar. Bueno, ¿por qué digo esto, no? Porque a veces pensamos que cuando hacemos depender nuestra vida del Señor, hay un engaño muy fácil, es, tú has perdido autonomía, vas a perder libertad, si dejas tu vida, las riendas de tu vida en la mano del Señor, entonces no vas a ser feliz. Y sin embargo descubrimos que lo que más paz interior deja al alma es la santa indiferencia, es decir, cuando nos dejamos guiar por el Señor y guiar por su voluntad. Pues bien, vemos este sentimiento del Señor que siente compasión, porque lo cristiano no es simplemente tener lástima hacia afuera, sino compadecer, padecer junto a y con. Y vemos que se hace de noche, ¿no? Porque era ya una hora muy avanzada, no es que sean después de comer y tengamos que irnos a echar la siesta, sino que era ya una hora muy avanzada, quiere decir que ya estaba incluso anocheciendo. Y entonces los discípulos le piden al Señor, ¿no? Y le dice, Señor, despídelos para que pues vayan a comprar comida y puedan cenar, puedan alimentarse de algo. Y claro, sabemos aquí los discípulos que en realidad lo que quieren hacer es desentenderse del problema ajeno, que es otra de las grandes tentaciones que podemos tener, es decir, desentendernos del mal ajeno, de los problemas, de los sufrimientos, y sin embargo dice el Señor, dadles vosotros de comer. A ver, para comprender este evangelio hay que tener en cuenta dos cosas. La primera de ellas es que cuando Jesús siente compasión les empieza a enseñar, pero seguidamente, y esto es lo bonito, les da de comer. Es decir, cuando nosotros leemos el discurso del pan de vida de Juan 6, que también nos ayuda a comprender esta multiplicación de los panes, hay como dos momentos. El discurso del pan de vida, recordéis que es ese pasaje donde dice Jesús, yo soy el pan de la vida, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y sobre todo habla de que comer su carne, beber su sangre es prenda de resurrección, es prenda de vida eterna. Bien, ¿por qué os cito esto? Porque hay como dos partes dentro de ese discurso del pan de vida. Dos partes que vemos aquí en las acciones de Jesús. ¿Por qué? Porque por un lado, Jesús invita al principio a alimentarse del pan de manera espiritual, pero luego ya habla de comer su carne y beber su sangre, es decir, de alimentarse físicamente. Vemos aquí Jesús que está primero enseñando, está alimentando con la palabra, pero luego alimenta corporalmente, alimenta físicamente. Estas dos imágenes son en definitiva una imagen como muy preciosa de lo que hacemos en la Santa Misa, porque por un lado escuchamos la palabra de Dios, que es alimento para nuestras vidas, sobre todo esto lo vemos con las tentaciones que tiene Jesús en el desierto, porque Jesús cuando llega a las tentaciones contesta con la palabra de Dios. Ayer veía una foto muy interesante en el Instagram, en el Twitter de un sacerdote, era como uno ahogándose y decía, me llega la tentación, no puedo resistirla. Y estaba él como si estuviese en un mar grandísimo y con la cabeza casi a punto de hundirse. Y abajo ponía una foto y era como una bañera y él estaba así como medio tumbado y claro, tú decías, esto es un chiste, ¿no? Pero era muy gracioso, ¿no? Porque abajo ponía persona que no escucha la palabra de Dios, que no va a misa, que no se confiesa, que no... Claro, o sea, cuando no nos alimentamos de la Eucaristía, no nos alimentamos de la palabra de Dios, claro, nos vienen las tentaciones y nos hundimos enseguida. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo esa intimidad con el Señor. Por tanto, por un lado, esta escucha de la palabra, esta escucha de la enseñanza, y por otro lado, este alimento. Y además, con este signo, los 5 y los 2 peces, los 5 panes y los 2 peces, cuando tocó este evangelio la vez pasada, yo os expliqué una de las explicaciones a este simbolismo de los 5 y los 2 peces. Pero ahora aludo a otro significado que daba uno de los santos padres de la Iglesia, San Beda el Venerable. Él decía que, por un lado, los 5 panes hacían referencia a la ley de la Torá y que, por otro lado, los 2 peces hacen referencia, por un lado, a los salmos y por otro lado a los profetas. Y por tanto, Jesucristo, cuando está juntando esos 5 panes, esos 2 peces, ¿qué está haciendo? Destacando que todo, o sea, la clave de todo, de toda la comprensión de la historia de la salvación, de cada uno de los libros de la Sagrada Escritura, está en él, que es el que viene a darnos el verdadero alimento que sacia. Y más porque los judíos, nosotros tenemos una imagen algo equivocada. Pensamos que todos los judíos del tiempo de Jesús esperaban un Mesías político. Esto en parte es verdad,
pero también es cierto que había muchos judíos, muchos israelitas, que esperaban una nueva Pascua, un nuevo éxodo, es decir, una nueva salida. Y por tanto esperaban también como una cierta reproducción de los acontecimientos que se sucedieron en el éxodo, que de hecho lo vemos que sucede en Jesús. Es decir, Jesús lleva a cumplimiento ese éxodo que vio el pueblo de Israel. Pero además también con lo que significa el maná. Y además Jesús, cuando eleva los ojos al cielo, que era la oración propia del israelita, también está invocando aquello que se hacía con el maná, que Moisés hizo con el maná. Es decir, porque Jesús nos indica que Él es el verdadero pan del cielo que ha venido a alimentar. Y sobre todo con esta sensación de que en todas las multiplicaciones siempre sobra. Porque Jesucristo no ha venido simplemente a satisfacer nuestras necesidades materiales y ya está, sino que Jesucristo ha venido a darnos la plenitud de vida. Y aunque me falten muchas cosas, nunca me puede faltar la alegría sobrenatural de estar unido con Cristo. Pues no me alargo más. Que paséis pues un feliz sábado y ya mañana, si Dios quiere, nos vemos y comentaremos el Evangelio de la fiesta del bautismo del Señor y ya pues terminaremos la Navidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado.